INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal. Si nos queremos dedicar a la labor contable, debemos tener claro que nuestro trabajo no solo se va a centrar en la llevanza diaria de la contabilidad, es decir, en la anotación de ingresos, gastos, operaciones de inversión o financiación, etcétera, en el libro diario, sino que además debemos saber realizar dos operaciones fundamentales que están relacionadas entre sí. Nos referimos a la elaboración de las cuentas anuales y a las operaciones del cierre contable. Se suele decir que el proceso contable se culmina pues con estos dos hechos y que donde realmente debemos volcar pues todo nuestro conocimiento en materia contable es en el cierre del ejercicio. Es cierto que con las herramientas informáticas que hoy contamos, pues muchas de estas operaciones del cierre pues se han, vamos a decir, automatizado. Por ejemplo, si hablamos del asiento de regularización para determinar el resultado del ejercicio, el asiento del cierre del ejercicio propiamente dicho, o la formulación de los estados financieros ya se hacen de forma automática. Pero el cierre contable, y si además le añadimos el cierre fiscal, es un proceso mucho más laborioso que supone dedicar pues muchas más horas de trabajo y tener unos conocimientos contables ya elevados. Estamos hablando de una operación compleja que seguro que nos va a plantear pues muchas dudas y preguntas a la hora de tener que realizarla. Soy Ángel Luis Martínez y os doy la bienvenida a INEAF Hablando. Hoy, para dar respuesta a todas estas preguntas y conocer pues un poquito mejor en qué consiste este cierre fiscal y contable del ejercicio, pues nos acompaña el experto Manuel Rejón López. Tiene un currículum tan extenso y amplio que trataré pues de resumirlo solo en algunos puntos. Es profesor universitario de grado y máster, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, máster en Auditoría de Cuentas por la Universidad de Alcalá de Henares, auditor de cuentas, profesor de auditoría y contabilidad y premio también a la excelencia académica en el año 2023 concedido por ACID, que es la Asociación Catalana de Contabilidad y Administración de Empresas. Todo esto un poco a modo de resumen. Pues, antes de nada, bienvenido, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y si te parece, pues antes de empezar, nos puedes comentar un poquito la relación que tienes a lo largo de tu trayectoria, digamos, profesional con el tema que queremos ver hoy, del cierre fiscal y contable. Bueno, pues muy buenos días. Pues la verdad es que la trayectoria que tenemos en un primer lugar es de tipo profesional porque yo llevo vinculado a la auditoría de cuentas desde el año 1999. Entonces, pues bueno, en el proceso propio de realización de la auditoría, pues tienes que ver, lógicamente, revisar el cierre y entre las cuestiones específicas del cierre, pues el cierre contable y luego la liquidación específica del impuesto sobre sociedades. En un paso posterior en mi carrera, digamos, profesional y académica, a partir del año 2007-2008 empecé a incurrir más, a hacer más incursiones en la formación y bueno, pues llevo realizando cursos y documentos relacionados con el cierre contable y fiscal pues a partir del año 2008-2009 aproximadamente. Estupendo. Pues mire, si antes de empezar, si quieres, supongo que vamos a ver un poco todos los procesos del cierre contable, que son complejos, vamos a intentar resumirlos un poquito, pero si te parece, podemos ver una pregunta directa, aunque sea como a modo de introducción muy breve, y es definir en dos palabras qué es el cierre fiscal y contable, más o menos de una manera breve e introductoria. Sí, básicamente el cierre contable es la realización de todas aquellas operaciones que dejan, digamos, cerrada, por redundar, la contabilidad con objeto de que refleje la imagen fiel de las operaciones de la empresa. De forma paralela, pero digamos un pelín posterior en el tiempo, está el cierre fiscal, puesto que, digamos, el resultado contable no coincide con el resultado fiscal y surgen diferencias, con lo cual se tiene que determinar desde el punto de vista de la agencia tributaria cuál es el resultado fiscal en el que se basa la liquidación del impuesto sobre sociedades que luego posteriormente pagará la empresa. Vale. Supongo que, bueno, estamos hablando del cierre contable y fiscal. La primera fecha que se nos ocurre a lo mejor es el 31 de diciembre, pero claro, yo puedo entender que no todas las empresas tienen el mismo ciclo económico, es decir, vamos a suponer una empresa pues, que se acaba de crear nueva, se crea en el mes de marzo, pues no ha pasado un año hasta el 31 de diciembre, o una empresa que ya está funcionando y se tiene que liquidar en octubre, no ha pasado tampoco un año, o a lo mejor una empresa que
su ejercicio económico no coincide con el año natural. Vamos a poner un hotel en la sierra que cierra en el mes de abril. Entonces, mi duda es, ¿cuándo hay que hacer el cierre contable? Es decir, ¿hay que hacerlo el 31 de diciembre o, dependiendo un poco lo que estamos comentando, va a ser diferente en cada empresa? Depende de las situaciones de la empresa, pero normalmente en nuestro país pues estamos acostumbrados a tener como fecha estándar el 31 de diciembre. Sin embargo, va a depender del ciclo económico de la empresa. Por ejemplo, las cooperativas, por poner un ejemplo, las cooperativas en Almería que tienen un ciclo que cierra en agosto, pues cierran el ejercicio económico a 31 de agosto. Y si ponemos otro ejemplo, Inditex, que es la gran empresa textil española, coincidiendo con, digamos, el cierre de la rebaja, su cierre de ejercicio económico es 31 de enero. Entonces, no tiene por qué ser siempre 31 de diciembre. Y eso, digamos, lo determina la empresa en función de su actividad y de sus necesidades, puede decidir cuándo tiene que hacer el cierre del ejercicio, ¿no? Va a ser la empresa la que lo decide, en definitiva. Efectivamente, tengamos en cuenta que el 31 de diciembre no deja de ser una fecha arbitraria que coincide pues, con el año natural, pero el año fiscal, que también podríamos asimilarlo al año contable, depende del ciclo económico de la empresa. Entonces la empresa tiene la total libertad para determinar el momento de cierre de su ejercicio económico y fiscal. Y fiscal, de acuerdo. Bueno, supongo que aunque no hay nada, vamos a decir, normalizado o regulado ni en el plan contable, ni vamos a poner en el ICAG, no hay nada normalizado en el sentido que exista una guía para hacer lo que es el cierre contable. Supongo que habrá pues una serie de pasos recomendados o que a lo mejor cada contable, por decirlo así, tendrá una guía o unos pasos. ¿Nos puedes comentar un poquito así por encima cuáles serían los pasos que tendríamos que dar cuando nos enfrentemos ante el cierre contable y fiscal? Sí, básicamente hay determinadas operaciones, como sabemos, están normalmente las operativas del día a día de las empresas, pues como has comentado anteriormente, tenemos los ingresos, los gastos, las compras, las ventas, pero al cierre del ejercicio hay determinadas operaciones que son imprescindibles. Por lo pronto, las cuentas de activo y pasivo deben quedar reflejando la realidad financiera de la empresa. Eso implica cierre de saldos de clientes, de proveedores, conciliaciones bancarias. Eso es imprescindible para que se vea cuánto debemos nosotros y cuánto nos deben, en líneas generales. Por otro lado, están las operaciones más específicas relacionadas con la cuenta de resultados, cálculo de amortizaciones, cálculo de deterioro de activos, cálculo de provisiones de pasivos, puesto que puede haber riesgos que ha asumido la empresa y que es necesario, por ejemplo, un litigio, pues es necesario que la contabilidad refleje ese litigio, puesto que puede tener un impacto no solo en la empresa, sino en los propios accionistas y también, en definitiva, pues en aquellos usuarios de la información que necesiten acercarse a las cuentas de la empresa. Por eso la imagen fiel es un requisito indispensable. Amortizaciones y provisiones y bueno, y luego pues, propiamente dicho, una vez que ya tenemos determinado adecuadamente el resultado contable, pues ya procedemos a el cálculo del asiento o la liquidación del impuesto sobre sociedades, digamos que podría ser prácticamente la última operación antes de la regularización. Antes de la regularización. Aquí está siempre la controversia de que, claro, para calcular el impuesto de sociedades da la sensación de que hay que regularizar primero, pero claro, para regularizar tenemos que contabilizar el impuesto de sociedades porque se contabiliza como un gasto, obviamente. Entonces, tenemos que llevar un procedimiento pues, para que el impuesto quede contabilizado y cerrado, ¿no? del gasto del ejercicio. Un poco por comentar algunos de los puntos que plantea, por aclarar algunas cosas. Por ejemplo, entiendo que tenemos que hacer dentro de lo que es el cierre, pues un inventario físico. Entonces, cuando hablamos del inventario, nos estamos refiriendo al inventario de existencias, es decir, lo que es el grupo 3 del plan contable de materias primas, de productos en curso, de mercaderías, en el sentido de hacer el ajuste, ¿no? Del ajuste de las existencias pues, para inventariar las que realmente quedan al cierre del ejercicio. O también hablamos del inventario físico a nivel de inmovilizados, y tenemos que hacer un control anual, entiendo también, ¿no? Entiendo que el inventario se refiere a las dos cosas, ¿no? Sí, vamos a ver. Principalmente podríamos hablar del inventario físico de las asistencias, puesto que al final lo que se refleje en esa cifra es una magnitud muy importante en cuanto
precisamente a ese asiento llamado de variación de asistencia, que tiene un impacto capital en la cuenta de resultados. Y hay que añadir que es un asiento que es una principal fuente de fraude contable, bueno, en este caso tanto contable y en definitiva fiscal, puesto que muchas veces pues, bueno, sufre manipulaciones y lo que implica bueno, que no pensemos que a la agencia tributaria esto es algo que se le pasa por alto, sino que en función del sector, pues es evidente que a veces hay unas manipulaciones claras, ¿vale? En cuanto al inventario físico, hay dos formas de hacerlo, digamos. Uno es cerrar la empresa al cierre del ejercicio económico y, bueno, ponerse a recontar, Y contar que se hace a veces. físicamente, ¿no? Lo que Se- es un se- inventario, sí. sí, se puede recontar físicamente, pero a veces si los procesos de control interno de la empresa son suficientemente buenos, a lo mejor no es necesario hacerlo, sino que se lleva lo que se llama el inventario permanente y en los sistemas informáticos refleja la realidad del inventario físico. Por otro lado, el inventario del inmovilizado no es algo, digamos, que se haga de forma muy usual, pero sí conviene hacer una revisión de determinadas partidas, puesto que nos podemos encontrar sorpresas de elementos que nosotros hemos contabilizado en el subgrupo 2021 como inmovilizados y luego o no están o están deteriorados, Exactamente. y entonces el inmovilizado no refleja la La realidad realidad. financiera de la empresa. Sí, sí. Y que habría que a lo mejor dar de baja algunos inmovilizados que ya no se utilicen o algunos inmovilizados que incluso casi más es un gasto, ¿no? Porque muchas veces contabilizamos un inmovilizado y es de un escaso valor y a lo mejor lo tenemos que contabilizar como un gasto o hemos dejado de amortizarlo, ¿no? Porque muchas veces suele haber ese error, ¿no? Ese desfase que tenemos inmovilizado o que ya no se está amortizando porque en definitiva, una duda, si yo tengo un inmovilizado, por ejemplo, y ya lo tengo totalmente amortizado y sigo utilizándolo, me explico, es decir, ya está amortizado porque contablemente ya se termina su vida útil, pero yo sigo utilizándolo. No tengo necesidad de darlo de baja contablemente, lo puedo tener en mi contabilidad aunque su valor sea cero, ¿no? Porque el valor del bien, si le resto esa amortización es cero, pero no hay problema en tenerlo reflejado contablemente en el balance. No hay ningún tipo de problema para tenerlo reflejado, puesto que de hecho realmente está cumpliendo su función digamos, de proporcionar flujo de efectivo a la empresa en cuanto a su uso. Lo que a lo mejor nosotros nos deberíamos plantear es si sigue nuestro balance, si hemos estimado bien la vida útil al El criterio de inicio. amortización a lo mejor no es el correcto, ¿no? Claro, eso es interesante, es una premisa interesante a saber, pero bueno, de facto muchísimas empresas pues tienen en su balance y luego eso se refleja también en la memoria, lo que se conoce como los bienes totalmente amortizados y es muy común. A lo mejor el mobiliario, ¿no? Que digo yo, equipo informático, maquinaria, a lo mejor sí se afina un poco más, pero el mobiliario a lo mejor hay gente que tiene pues, mesas o sillas de hace muchísimos años ya amortizadas y ahí siguen, ¿no? Entonces Sí, es sí, probable sí. que exista, ¿no? Bueno, yo recuerdo el caso muy curioso de una empresa que reparte, bueno, de reparto de bebidas de todos los tipos, que yo lo he visto, y el camión puede tener perfectamente 40 años Y ahí sigue, y ¿no? está más que amortizado y ahí sigue. Sí, 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 efectivamente. Y ya que estamos hablando de la amortización, has hecho un comentario, me gustaría matizar un poco a lo mejor. Hablamos del posible deterioro que tienen los bienes del inmovilizado, tanto el material como el intangible, y entiendo que una cosa es el deterioro, digamos, sistemático, ¿no? Que es la irreversible, ¿no? Que es la amortización, y otra cosa son las correcciones valorativas o el deterioro que puede tener, a lo mejor, reversible, ¿no? Es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en el cierre, ¿no? Es decir, si tenemos un inmovilizado que es posible que se deteriore, que no se había amortización, habría que tenerlo también en cuenta en este momento, ¿no? Sí, eso por un ejemplo clarísimo. Una cosa es la amortización, que es, digamos, la depreciación por el uso del bien, y otra cosa es el deterioro del activo derivado de que realmente no está cumpliendo su objetivo para darle dinero a la empresa. Por ejemplo, hemos comprado un ordenador de última generación y cuando llevamos 2 semanas nos damos cuenta que no nos gusta y lo guardamos en el cajón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues desde el punto de vista económico, ese ordenador está deteriorado porque realmente no está cumpliendo su finalidad para la empresa. Pero resulta
que ese ordenador que lleva 3 años en el cajón guardado, por el motivo que sea, llega un informático nuevo y lo ve y dice, oh, qué maravilla, yo me gustaría utilizarlo. Entonces, cuando empieza a utilizarlo, entonces a lo mejor revierte ese deterioro. ¿Por qué? Ajá. Porque realmente ahora sí Se que le va a dar está, uso, ¿no? sí que está dándosele uso. Entonces, eso es un ejemplo muy, muy sencillito de cuál es de cuál es el motivo de que se deterioren, por ejemplo, en este caso, los activos físicos. Exactamente. Y que no se había, digamos, por su uso ni nada, sino simplemente... Efectivamente, el motivo básico es porque no genera dinero para la empresa. Vale, vale, estupendo. Y cuando hablamos de corrección valorativa o este posible deterioro, no nos centramos solamente en el inmovilizado, ¿no? Porque pienso también, por ejemplo, en las existencias también se pueden deteriorar, en el almacén, ¿no? Se puede deteriorar, o el grupo 4 podemos tener, ¿qué digo yo? Pues clientes o créditos a nuestro favor que entendamos que no vamos a cobrar, o incluso del grupo 5 inversiones financieras que tengamos. Todos esos deterioros también es el 31 de diciembre cuando efectivamente tendremos que dar un repaso, ¿no? De cada bien de activo y ver si Sí, efectivamente se está deteriorando, ¿no? sí, sí. Solo hay un activo cuyo deterioro no es reversible, que es el fondo de comercio. El resto de activos podemos decir que tiene un deterioro, digamos, reversible. Las existencias, pues lógicamente, hay que ver si hay determinados productos en el almacén que no se venden. Por ejemplo, a veces se coge un criterio arbitrario de, pues porque no se han vendido durante un año. Bueno, pues lo que no se ha vendido durante un año, de forma arbitraria, pues es posible que lo deterioremos. A lo mejor luego pasa ese año y empieza a venderse, o dentro de 3 años. Es común que a veces ese deterioro que se considera reversible realmente luego no lo sea porque el producto no tenga ningún tipo de salida. El Ajá. producto Pero bueno, a priori es reversible. Sí. En el caso de los activos financieros, por ejemplo, pues las acciones o los bonos, ¿no? Los bonos, lo que son obligaciones y bonos, ahora que están tan de moda las letras del tesoro y este tipo de cuestiones, pues las acciones son reversibles, porque si una acción pierde valor, es posible que en el futuro vuelva a recuperarlo. Por ejemplo, ayer tuvimos una bajada de bolsa interesante en la bolsa de Nueva York y es probable que en 3 semanas, a lo mejor, se recupere. Se Entonces, revierta la situación. entonces es una pérdida, digamos, latente. ¿Eh? Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, pues con los bonos, ¿no? Que digamos, las obligaciones de bonos, que normalmente suele ser dinero que yo le he prestado a alguien y que lo voy a recuperar de forma íntegra. Y con lo que se llama los cupones, lo que son los intereses, salvo que esa empresa, por el motivo que sea, pues diga que no puedo recuperar el dinero, y entonces ya entraremos en un entorno de deterioro también. Vale, estupendo. Y otro aspecto, digamos, del cierre que también preocupa mucho, lo comento un poco a nivel de formación también, es el tema de la periodificación. Es decir, de la periodificación de aquellos gastos e ingresos, ¿no? Que se supone que afectan a más de un ejercicio. Entiendo que durante el año, si yo sé que voy a tener un gasto, que el típico ejemplo que se pone del seguro, ¿verdad? Que si yo voy a pagar un seguro que va a afectar desde junio hasta el junio del año siguiente, y yo sé que efectivamente va a tocar 2 ejercicios, pues yo durante el año puedo hacer ya, por decirlo de alguna manera, esa periodificación, ese ajuste lo puedo hacer el mismo mes de junio. Pero también es verdad que yo puedo ir contabilizando una serie de gastos e ingresos sin plantearme nada durante el año, y tengo que tener cuidado, ¿verdad?, al cierre del ejercicio, de cuidado, que hay gastos que tendremos que revisarlos porque puede que no pertenezcan a este año, o al revés, ingresos que a lo mejor pertenecen a este año o gastos y que hay que imputarlos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy claro son los gastos de publicidad. Yo contrato una campaña de publicidad al cierre del ejercicio, por ejemplo, 2023, y resulta que esa campaña se extiende hasta 2024. Entonces, eso es un gasto que se puede periodificar perfectamente. Pero por otro lado, no podemos olvidarnos de algo que a priori no parece como periodificable, pero es absolutamente crucial para evitar fraude, que es la periodificación adecuada de los ingresos. A veces las empresas alteran deliberadamente los ingresos con objeto de pagar lo que consideran Hacienda. Ya. Esto que puede parecer una cosa, digamos, como fácil de pillar, a veces se entra un poco lo que se llama en colusión
con la persona que recibe la factura, pero detrás de, por ejemplo, las facturas que reflejan los ingresos, no hay un soporte, digamos, real de la operación. Entonces hay que tener cuidado precisamente con esa periodificación de los ingresos, puesto que también alterar el ingreso o el gasto a conveniencia, pues puede suponer, digamos, yo siempre digo, como un beneficio a corto plazo, pero una pérdida a largo plazo, puesto que en una revisión fiscal pues podemos tener problemas. Claro, estamos tocando ingresos y gastos, que es precisamente lo que va al impuesto a sociedades. Y Efectivamente. donde tenemos que tener cuidado de afinar. Y estamos comentando un poco que los pasos estos que estamos comentando, que en fin, o la especie de guía que podemos seguir un poquito para hacer nuestro cierre contable, no está normalizado, ni existe ninguna guía oficial, por decirlo así, pero entiendo que sí tiene que haber una serie de obligaciones legales. Por si nos puedes comentar un poco cuáles son esas obligaciones o fiscales o contables que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer nuestro cierre. Sí, básicamente, digamos que hay que tener en cuenta la legalización de los libros. Tenemos que tener en cuenta la formulación de las cuentas anuales por parte de los órganos de administración de la empresa. Generalmente el órgano de administración pues puede ser el consejo de administración, o en empresas más pequeñitas pues son los administradores solidarios o los administradores únicos, y eso tiene que ser 3 meses después de la fecha de cierre del ejercicio, como muy tarde, ¿vale? Entonces, como muy tarde, estaríamos pensando el 31 de marzo debe estar formulado. Después, hay otros 3 meses máximo de plazo para la aprobación de esas cuentas anuales, de esos estados financieros, que se tienen que aprobar como muy tarde, pues 3 meses después. Si consideramos la fecha estándar del 31 de diciembre, como muy tarde las cuentas anuales se pueden aprobar hasta 30 de junio. Después, siempre tomando como referencia esta fecha estándar, habría que cambiar la fecha, lógicamente, en una empresa que cierre en otro momento. Lo hemos comentado al principio. Efectivamente. Entonces, después hay un mes para depositar las cuentas anuales, es decir, como mucho hasta 30 de julio, para depositar las cuentas anuales en el registro mercantil, y hay que tener mucho cuidado porque antes, digamos, ha sido una obligación más laxa. Pero, sin embargo, en los últimos años, el Instituto de Control y Auditoría de Cuentas, el ICAC, más conocido como el ICAC, pues está sancionando a las empresas que excedan el plazo de depósito, y es un problema no solo desde el punto de vista de una posible sanción, sino que incluso las agencias crediticias, si no tienen esa información depositada, pueden calificar negativamente a las empresas aunque la empresa no tenga una culpa, pero si se retrasan los procesos, pues claro, si quiere obtener algún tipo de crédito o calificación, pues les penaliza. Y luego, el impuesto sobre sociedades, normalmente se presenta, la liquidación del impuesto sobre sociedades normalmente se presenta como muy tarde, el 25 de julio en España, ¿no? 25 de julio posterior al cierre del ejercicio económico. Pero la liquidación del impuesto sobre sociedades se tiene que dejar, digamos, hecha y planteada en el cierre contable a 31 de diciembre, es decir, más de 6 meses antes. Claro. Lo que hemos comentado, que en el asiento tenemos que hacer ya el asiento del impuesto, y lógicamente lo tenemos que haber calculado. Efectivamente. Vale. En la introducción hemos comentado que dentro de lo que es la labor contable, podríamos decir, así a grandes rasgos, que el contable tiene que hacer 3 operaciones, por decirlo así. Uno sería la llevanza de la contabilidad diaria, ingresos, gastos en el libro diario y demás. Otro podría ser las operaciones que estamos comentando del cierre contable. Y otro, que aunque podemos decir que pertenece también al cierre contable, sería la elaboración de las cuentas anuales. ¿Nos puedes, aunque sea esquemáticamente, comentar un poco cómo se elaboran estas cuentas anuales, cuáles son las cuentas que tendremos que presentar y demás? Vale. Las cuentas anuales, bueno, hay que decirlo primero, que la responsabilidad, aunque las haga el contable o el director financiero, pero la responsabilidad de la elaboración de las mismas en España es por parte de los administradores del Consejo de Administración. Es importante hacer esa mención, porque no pasa como en otros países donde hay lo que se llama un accountant o un contador que también las firma digamos tiene cierto grado de responsabilidad. En España no ocurre eso. Bien, las cuentas anuales, hay tres elementos fundamentales, ¿no? El balance de situación, la cuenta de pérdida y ganancia. El balance de situación refleja la realidad financiera,
contabilidad es la realidad económica, lo bien que hemos gestionado la empresa, y luego la memoria que le da esa explicación, o le debería dar esa explicación de cómo se han hecho las cosas, es decir, complementa. ¿Por qué dices le debería? Le debería dar porque a veces la memoria no está suficientemente completa o rellena como nos gustaría. Eso es importante. Solo hay que ver, pues, bajarse los estados financieros de algunas empresas de forma aleatoria. Y nos Que lo hacen como mero trámite y no se complican Sí, mucho, ¿no? muchas veces se hace con un mero trámite que sale de un programa informático. Entonces, hoy en día, la elaboración de las cuentas anuales es relativamente sencilla, puesto que con un adecuado programa informático, sin decir nombres, pues bueno, normalmente vuelcan en las propias plantillas que tiene, en las propias plantillas, en los propios archivos de tipo, digamos, XBRL. E incluso la nota de la memoria se puede hacer así. Lo que pasa es que la memoria, pues lógicamente, necesita un tratamiento, digamos, de carácter más narrativo y de juicio por parte de los administradores. Esto es importante. Y pues prácticamente se puede enviar casi desde la aplicación informática al registro mercantil, porque precisamente está en ese lenguaje XBRL. Entonces es muy sencillo. Después, por otro lado, hay dos estados financieros que aplican a empresas que usan el Plan General de Contabilidad en formato normal, que es el estado de cambio en el patrimonio neto, que es un poco lo que pretende ver la evolución del patrimonio a lo largo del ejercicio, y luego un estado que es muy interesante, que es el estado de flujo de tesorería, el estado de flujo de efectivo, cuya finalidad es ver cómo la empresa ha generado dinero, que muchas veces, pues casi lo más importante, cómo has generado dinero y en qué te lo has gastado, ¿no? Lo que pasa es que esa obligación solo es para empresas que estén obligadas a aplicar el PGC normal. Entonces, el estado de flujo de efectivo, tanto el estado de cambio en el patrimonio neto como el estado de flujo de efectivo, sí que necesita, especialmente este último, de una intervención técnica por parte del contable o de la persona que haga la revisión al final, puesto que a veces no es sencillo, por la forma de determinarlo, que es por el método indirecto. En el caso del flujo de explotación en España, pues no es fácil determinarlo y necesita, pues, pericia. Vale. Si te parece, nos centramos un poco en la otra pata, digamos, del cierre. Estoy viendo hasta ahora lo que es el cierre contable. Si nos vamos a la parte del cierre fiscal, primero, ¿qué impuestos? O sea, lógicamente estamos hablando de impuestos. ¿Qué impuestos se tratan normalmente en el cierre fiscal? Entiendo que es el impuesto de sociedades. ¿Y por qué va siempre de la mano, digamos, cuando lo estudiamos en la formación, el cierre fiscal y contable? Entiendo que, lógicamente, el impuesto de sociedades depende de la contabilidad y ya que hacemos uno, pues hacemos el otro, ¿no? Pero ¿es el impuesto de sociedades solamente o tenemos que cerrar algún impuesto más en el...? Básicamente, bueno, para lo que son sociedades limitadas, digo, sociedades limitadas, anónimas, lo que son sociedades, pues lógicamente es el impuesto sobre sociedades, puesto que, bueno, pues se basa desde hace ya bastante años, diríamos que desde el año 1990 en España, la contabilidad es la que determina, digamos, la base de contabilización del impuesto sobre sociedades. Aunque, bueno, aquí puede haber teorías de lo que se llama la base, relacionada con base fiscal y cuestiones. Pero vamos, para no complicar mucho a quien nos escuche, al final es la determinación del resultado del ejercicio la base para efectuar un adecuado cierre fiscal, con lo cual va en esa linealidad. Ajá. Estás comentando efectivamente que la base del impuesto de sociedades, para determinar lo que es la base imponible, partimos del resultado contable. De hecho, en la propia ley del impuesto de sociedades nos dice que partimos del resultado contable, pero como has dicho ya en varias ocasiones, no debemos confundir el resultado contable con el resultado fiscal. Hombre, a lo mejor hay empresas que sí coincida, que tengan operaciones muy sencillas, pero es verdad que existe una diferencia y hay una serie de ajustes temidos muchas veces por los estudiantes, las diferencias temporales, las diferencias permanentes. ¿Nos puedes comentar un poquito esos ajustes fiscales que hay que hacer, digamos, partiendo del resultado contable para llegar al resultado fiscal, así a grosso modo cuáles son? Sí, bueno, las diferencias temporarias, bueno, vamos a empezar por las más fáciles. Las diferencias permanentes son aquellas que nunca va a coincidir
digamos, el resultado contable con el resultado fiscal. Por ejemplo, contabilizamos un gasto, un ejemplo muy, muy sencillo, contabilizamos un gasto por una multa que le llega a la empresa, sin embargo, desde el punto de vista fiscal, la multa no es deducible. Es decir, contablemente se contabiliza como un gasto, fiscalmente no es un gasto. Tan fácil como eso. También puede ocurrir con algún que otro ingreso o algún otro gasto que se ha contabilizado directamente en patrimonio neto, pero no se ha contabilizado en la cuenta de resultados del ejercicio. Por ejemplo, los gastos de notaría, cuando hay ampliaciones de capital, que se contabilizan directamente en la cuenta 113 de reserva. Son ejemplos de diferencias permanentes. Por otro lado, tenemos las diferencias temporales, o temporarias, mejor dicho, que son aquellas que lo que hay que tener en cuenta es que un gasto contable va a terminar siendo un gasto fiscal, pero en un diferente momento del tiempo, ¿vale? Entonces esto es importante porque al final a lo mejor en 5 años se iguala, pero tendríamos que tener en cuenta ese lazo temporal. Pero, o sea, que el criterio contable, digamos, es diferente al criterio fiscal, pero solamente en el tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, Vale. efectivamente. Por ejemplo, pensemos la amortización del fondo de comercio. El fondo de comercio, desde el punto de vista contable, se amortiza en 10 años. Pero desde el punto de vista fiscal, como máximo se puede amortizar en 20 años. ¿Qué pasa? Pues que durante 20 años hay diferencias desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal. A los primeros 10 años a la empresa le toca pagar más impuestos sobre sociedades derivados de esa diferencia temporaria y en los siguientes 10 años es al revés. Contablemente no se contabiliza, pero desde el punto de vista fiscal sí que habría un gasto adicional, con lo cual se me estaría deduciendo. Exactamente, de acuerdo. ¿Y nos puedes comentar un poquito cuáles son los principales bloques de liquidación del impuesto de sociedades? Pues hemos empezado bien hablando de las diferencias permanentes y temporarias, que yo creo que es lo que es principal. Después, a la hora de determinar, digamos, la base imponible, ¿vale? Después, de forma subsecuente, en la propia liquidación del modelo, por ejemplo, en este caso hablaríamos el modelo 200, tendríamos la compensación de bases imponibles negativas, es decir, bases imponibles de años anteriores que la empresa ha tenido pérdidas fiscales y bueno, tiene el derecho a compensárselas siempre que sea probable que pueda recuperar, digamos, esas pérdidas en el futuro, ¿vale? Y además hay otra serie de cuestiones que nos ayudan a determinar la base imponible definitiva. Una es la reserva de capitalización y otra es la reserva de nivelación. La reserva de capitalización, digamos que premia, es un verdadero ahorro fiscal que premia por dotar una reserva de capitalización, que es decir, basada en el aumento de los fondos propios a la empresa. Entonces es un verdadero ahorro fiscal. Y luego está la reserva de nivelación, esta solo para empresas que apliquen el régimen fiscal de entidades de reducida dimensión, que se basa en, digamos, una deducción del 10% sobre la base imponible previa y se puede, en este caso, cuando hay beneficio, y se puede aplicar, lo que pasa es que a los 5 años pues se le tiene que devolver a Hacienda la diferencia, con lo Si cual... no hemos tenido pérdidas, ¿no? O sea, claro, entonces, si no hemos tenido pérdida. Entonces, es una diferencia temporaria, ¿no? Como dicen, a pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, pues, eso un poco. Pero no ocurre eso con la reserva de capitalización. Eso es. Después, no quiero tampoco extenderme demasiado, después tendríamos, una vez que hemos determinado, digamos, la cuota, tendríamos deducciones y bonificaciones, es decir, deducciones por la propia actividad de la empresa, pues por ejemplo creación de empleo, gastos de investigación y desarrollo, que estaban muy bien vistos en la normativa fiscal española. Esos son ejemplos de deducciones y bonificaciones, y la realización de películas y temas de filmografía en España también tiene una deducción bastante interesante. Y por otro lado tenemos las bonificaciones, que, bueno, pues por determinadas circunstancias de la empresa, por ejemplo, tenga
tenga en Ceuta y Melilla establecimiento o la entidad preste servicios públicos locales, pues puede que también se pueda acoger a una reducción interesante de la cuota, ¿vale? Finalmente, una vez que llegamos a esa finalización, digamos, hemos tenido deducciones y bonificaciones, se aplica digamos, retención y pago a cuenta que hayamos tenido del ejercicio, que hayamos tenido durante el ejercicio por pago fraccionado u otras cuestiones, hasta que llegamos a la cuota, digamos, diferencial, que ya sale, que tenemos que ver si nos sale a pagar o a devolver. Has comentado, hablando del impuesto de sociedades, por ejemplo, el modelo 200, y me planteo cómo se hace la presentación. Entiendo que la presentación hoy en día pues prácticamente será telemática, pero mi duda es si es obligatorio que sea telemática. Me pongo a pensar, por ejemplo, en la declaración de la renta, que todavía existe la posibilidad de hacer la renta en los propios edificios de Hacienda. Antiguamente ya no sé si esto se puede hacer, antes se hacía en los bancos. ¿Existe la misma posibilidad con el modelo 200? Es decir, ¿las sociedades todavía lo pueden hacer de forma manual en Hacienda o le obligan a todas las sociedades ya a hacerlo de manera telemática? Normalmente ya se hace de forma telemática, pero no ahora, sino desde hace ya muchísimos años. ¿No? Es algo ya totalmente asumido por parte de la empresa. O sea que... Y tienen un servicio, la propia agencia tributaria nos crea algún tipo de programa donde yo pueda hacerlo, o es con los programas, las herramientas informáticas que yo utilice para llevar, por ejemplo, la contabilidad, me pueden determinar ese impuesto para luego yo hacer la presentación. Sí, tú puedes hacerlo de las dos formas. Hay un propio programa específico para poder hacerlo. Lo que pasa es que normalmente a la empresa le suele resultar más cómodo hacerlo directamente desde el software informático. El software que utilicen para... Porque al final el software es, digamos, una trazabilidad total. Claro. Con el software se hacen tanto los estados financieros, las cuentas anuales, mejor Sí. dicho, como la liquidación del impuesto sobre beneficios. Entonces es mucho más sencillo. Claro. Y puedo pensar si más o menos ya tenemos nuestra guía de lo que tenemos que hacer el cierre contable. Pues todos los años, digamos, sería ya un poco rutinario, decir, bueno, pues yo voy a empezar con las amortizaciones, las provisiones, los deterioros, para más o menos tener una guía para que no se me escape nada. Pero claro, también entiendo que puede haber novedades que tenemos que tener cuidado, ¿no? Es decir, novedades tanto contables como fiscales que tengamos que estar atentos. Entonces, ¿hay algunas novedades ahora que podamos destacar del 2023 que haya que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro cierre? Sí, bueno, normalmente todos los años, por ejemplo, desde el punto de vista contable, el Instituto de Controlía y Auditoría de Cuentas pues publica una serie de consultas. Una de las consultas lo único que pretende es resolver, digamos, particularidades que se le plantean al instituto sobre cuestiones, digamos, más o menos controvertidas. Algunas de las consultas suelen ser interesantes, por ejemplo, pues en el año 2023, pues el reparto de dividendos a socios cuando, digamos, tenemos una matriz y una matriz al final y cómo las empresas hijas van repartiendo hacia arriba, pues eso suele crear determinadas controversias, ¿vale? O, por ejemplo, en periodificación por prestación de servicios, también hay alguna consulta interesante en el año 2023. Entonces hay que considerarlas, puesto que a lo mejor esas consultas no es que me apliquen a mi empresa en particular, pero oye, a lo mejor hay alguna que me hace pensar en algo, y porque al final la contabilidad, Ángel, al final te voy a decir una cosa: la contabilidad en el PGC son 260 páginas, pero la contabilidad es inabarcable y las casuísticas son miles y miles y miles. Yo tenía un profesor, perdona que te interrumpa, que decía que aprender contabilidad es como aprender al ajedrez. Tú aprendes al ajedrez, pero luego jugadas hay millones. Entonces, claro, tú sabes jugar al ajedrez y sabes las reglas, pero luego efectivamente hay millones de jugadas que tenemos que estar pendientes. Y lo que tú comentas, tenemos que estar viendo las consultas del ICA, independientemente de que no nos afecten, pero nos puede también encender la bombilla y decir, cuidado, que tengo que tener cuidado yo también con esto. Sí, hay que leerlo. Y luego, desde el punto de vista fiscal, hay algunas novedades interesantes. Por ejemplo, hay determinadas deducciones por la fabricación de vehículos eléctricos. Es una novedad muy interesante. Luego, también alguna novedad interesante en relación con el régimen fiscal de arrendamientos, que parece que está bien. Luego, no olvidarnos también de la disminución del tipo de gravamen del 25 al 23%, que bueno, que para las empresas pequeñitas, pues bueno, pues pagar un poco menos pues siempre viene bien, ¿no? Yo también, claro. Siempre viene, un poquito menos no está mal, ¿eh? Y entonces, pero eso, digamos, podrían ser las principales. No hay grandes saltos.
digamos que desde el punto de vista contable el gran salto a lo mejor pudo ser en el año 2021 el nuevo PGC, y aún así hay que también decir una cosa, aunque no sea una novedad específica, pero no mucha gente ha profundizado en la importancia por ejemplo, la norma de ingresos, que es una norma, pues bueno, compleja. Sí, sí, bueno, y se hizo la modificación, todavía estamos con el plan del 2007, ¿no? Pero en el 2021, lo que comentas, la norma 14 y demás se modificó, y efectivamente hay mucha gente que piensa que sigue estando como estaba desde el principio, ¿no? Hay que tener cuidado, efectivamente, de Sí, revisarlo. sí hay que tener cuidado. Y hablando de esto, hay que tener cuidado. Vamos a suponer que yo ya tengo claro que tengo que hacer mi cierre fiscal y contable, pero vamos a suponer que yo no lo hago. El cierre fiscal o no lo hago en tiempo, en el momento adecuado, o lo hago de manera inadecuada. Me planteo qué consecuencias puede tener esto. Es decir, las primeras consecuencias que a mí se me ocurren pueden ser de tipo sanción, pueden tener algún tipo de sanción, independientemente de que puede tener unas consecuencias también con las relaciones que tenga yo, pues, con mis proveedores, o a nivel financiero, ¿no? Si me va a financiar con mi banco. ¿Qué consecuencias puede tener el no hacer el cierre contable o no hacerlo bien? Claro, bueno, pues lógicamente lo primero que yo creo que lo primero antes de ponerse a hacer el cierre contable o pensar en sanciones, yo creo que hay que hacer primero una introspección y preguntarnos si, digamos, esto parece una cosa un poco filosófica, y pensar si realmente estamos en condiciones de asumir un cierre contable y fiscal, o necesito algún tipo de ayuda, porque a lo mejor queremos ser muy valientes y queremos saber de mucho, y luego al final no tenemos a lo mejor la capacidad, ¿no? Y yo conozco, pues claro, por la vida profesional, pues conoces muchísimos casos de ese tipo. Entonces yo creo que es importante tener considerar que las sanciones muchas veces vienen derivadas no de algo, no de algo que la empresa haga con propósito fraudulento, sino por pura negligencia, porque no se saben hacer. Entonces yo creo que lo importante es formarse adecuadamente, y si en algún aspecto, por ejemplo, pues imagínate, tengo una operación de contabilidad de cobertura, que es una cosa que no es difícil, pero requiere una pericia, pues acudir a la persona adecuada que te pueda ayudar para hacer la adecuada contabilización y reflejar los estados financieros. Porque al final esto es importante. Desde el punto de vista de Hacienda, hombre, pues lo normal es que si presenta el impuesto sobre las sociedades en plazo y forma, pues lo normal es que sea que puede acometer el pago. Pero también puede ocurrir que no lo presente, y entonces se acumula intereses, posibles sanciones, y entonces pues ya entramos, digamos, en un día de la marmota ahí curioso, que a veces, pero también puede ocurrir que llegue el día 25 y se te pase el plazo. Y en cuanto a las cuentas anuales, por lo que he comentado un poco antes, hasta hace no mucho tiempo no se le prestaba realmente mucha atención a que las cuentas estuvieran, digamos, presentadas de forma extemporánea, pero yo insisto en que conviene evitar las sanciones, que no son pequeñas, por parte del ICAC, por presentar las cuentas anuales en el registro mercantil de forma extemporánea. Y esto pues es un problema, porque sobre todo si la empresa tiene conciencia y sabe y conoce el riesgo, pues bueno, pero a veces pues se lleva la sorpresa, porque ellos pues han visto de una forma muy relajada que podían hacerlo, y cuando llega la carta, pues, ¿y esto qué ha pasado? Pues ha pasado, pues eso. Pues ya que estás comentando del momento, hemos dicho al principio la fecha, digamos, en la que se tiene que hacer el cierre contable, que ya hemos comentado que no tiene por ser el 31 de diciembre, que depende un poco también de la actividad de la empresa y demás. Pero independientemente del momento, de la fecha, se supone que tenemos un plazo, ¿no?, para hacerlo. Es decir, no tenemos por qué, si es el 31 de diciembre, ponernos el 31 de diciembre a hacer el cierre, sino que tengo que tener un plazo, porque entendemos que el procedimiento es complejo, independientemente de que se fechen en ese día. Pero ¿qué plazo tenemos para hacer las cuentas? Pues la formulación de las cuentas anuales, hay 3 meses para hacerla. O sea, en 3 meses da tiempo suficiente. Después las cuentas anuales, digamos que en una empresa hay dos órganos colegiados importantes. Por un lado, los administradores, y por otro lado, quien aprueba a los administradores, que es la Junta de Accionistas. Los administradores primero formulan las cuentas en 3 meses, formula las cuentas en 3 meses, y después tienen otros 3 meses como plazo máximo para poder aprobar las cuentas anuales en Junta General.
Entonces, bajo mi punto de vista, es un plazo, en otros países, el plazo es mucho más corto. Nosotros prácticamente que nos llegamos a prácticamente casi julio, y con el calor y terminar las cuentas, es un plazo demasiado extendido. Pero bueno, digamos que es relativamente cómodo. Estás comentando en toda la charla y sobre todo ahora hace un poquito de la necesidad de que efectivamente seamos conscientes de que el cierre no es una tarea fácil y que hay empresas que a lo mejor se confían y piensan que no lo pueden hacer y luego tiene pues, ciertas consecuencias. Entonces, ¿qué formación entiendes que tendría que tener una persona? Le llamo al contable por quien hace referencia rápidamente a la profesión, ¿no? Pero ¿qué formación entiendes que tendría que tener una persona pues, para atreverse a hacer el cierre contable y decir, bueno, yo creo que estoy capacitado con los conocimientos que tengo para llegar al momento de hacer el cierre fiscal y contable? ¿Qué formación tendría que tener? Bueno, una persona que, digamos, venga de la rama de finanzas y contabilidad, por ejemplo, a nivel universitario, pues ya tiene, digamos, una base primera. Pero aún así, pues se necesita, digamos, hacer una profundización, pues si tiene algún tipo de máster en relación con la cuestión, pues es muy importante. Quiere decir que ya tiene una determinación para qué rama quiere. Un máster de especialización de tipo fiscal o contable puede ser interesante. Y luego, pues todos los años, pues hombre, pues conviene también hacer una actualización precisamente de estas novedades. Porque hay dos formas de acometerlo. O bien eres una persona muy viva o que tiene alta implicación y estás constantemente, digamos, viendo las noticias, las novedades. Pero si no eres esa persona, pues lo normal es que acuda a hacer cursos específicos donde, digamos, se te actualicen sobre cuáles son las cuestiones que son candentes de cara al cierre y que son necesarias. Vale, y ya un poco en relación a lo que estás comentando, que creo que a lo mejor me has contestado ya, pero vamos a suponer que yo soy contable y es la primera vez que me enfrento a un cierre. ¿Qué consejos me darías? Es decir, ¿cómo tendría que actuar de primeras? O a lo mejor lo que has comentado, de estar al día es una parte importante, ¿no? De estar continuamente estudiando. Esto es la típica carrera que dicen que no terminas nunca de estudiar, ¿verdad? Que tienes que estar estudiando. Pero así un poco un consejo rápido, decir, si es tu primer cierre... Vale, yo si fuera mi primer cierre, lo primero que pediría es ayuda. Ayuda, por favor. No, bueno, claro, es mi primer cierre, yo imaginaros, estoy ahí en la asesoría o estoy en la empresa. Y claro, yo conozco muy bien los conceptos que me han explicado, los cursos, pero yo necesito a alguien que esté familiarizado con la empresa, esté familiarizado con el programa, esté familiarizado con los asientos contables típicos de la empresa. Y a partir de ahí, yo ya tengo otra visión de cómo hacer el cierre. Una vez que yo ya he hecho el cierre, yo no puedo hacerlo nuevamente solo. Necesitaría, si es posible, una revisión adicional por un tercero. Hombre, si la empresa tiene auditoría, pues bueno, pues tiene un soporte. Pero otra persona, digamos, con otro nivel de responsabilidad o a nivel parejo, para que vea esas diferencias y podamos contrastar. Porque al final, Ángel, nosotros como personas somos espectaculares seguramente, pero individualmente no valemos demasiado. Y entonces funcionamos mejor en equipo. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces Siempre, consejo, desde luego. Sí, siempre es mejor que lo que uno no ve, hay otro que sí lo ve y hay otro que también lo ve. Y si a nivel contable más o menos ese puede ser el consejo, un poco a nivel ya desde el punto de vista fiscal, ¿qué consejos se le puede dar a la empresa, así en muy grosso modo, claro, para optimizar un poco la carga fiscal? Bueno, un cierre como el del año 2023, por ejemplo, digamos que la ejecución del cierre, pues bueno, podemos hacerla al final del 2023 y los primeros meses de 2024, por ejemplo. Pero realmente, digamos, la planificación por parte del técnico tributario que asesora a la empresa o que esté dentro, tiene que venir de mucho antes. Porque claro, nosotros estamos haciendo, pero realmente hay operaciones desde enero del año 2023 que ya tienen consecuencias fiscales. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando del cierre del ejercicio 2024. Bueno, pues ya que estamos ahora, por ejemplo, a inicios del año 2000, bueno, ya está pasado un poquito, estamos a ver, un poco 2024, pero que estamos al principio del año 2024, ya hay que empezar a trabajar sobre esas operaciones para que cuando llegue el cierre sea la culminación. La optimización empieza muchos meses antes. De acuerdo. Y ya para terminar, si te parece nuestra conversación, ¿nos puedes resumir un poco la importancia que tú le das al cierre, tanto desde el punto de vista de la empresa, la importancia que tiene el cierre fiscal y contable,
desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de la profesión contable. Es decir, para animar un poquito a los que nos están viendo y decir, oye, que es un tema que es interesante por la importancia que tiene la implicación tanto en la empresa como en la profesión. Hombre, para la empresa hacer un adecuado cierre contable, ten en cuenta que al final la mejor alegría, como le puede pasar a un árbitro, es que no pase nada. Es decir, lo mejor que puede pasar, ¿y cuándo no pasa nada? Pues cuando hace las cosas bien. Entonces, cuando no hay noticias, cuando no hay carta, yo creo que la empresa tiene que pretender, a hacer, digamos, de la normalidad, hacer una victoria. Esto es muy importante, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo bien, vamos a poner los medios, vamos a buscar los profesionales, y si los profesionales que tenemos pues no conocen bien de qué va, pues una adecuada capacitación o formación, ¿no? Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál? La importancia que tiene para la empresa y la importancia que tiene para el contable, digamos, como dentro de la profesión contable. Entiendo que es un aliciente, ¿no? El saber hacer el cierre contable, porque a lo mejor es la Sí, culminación de toda tu tarea durante el año, ¿no? sí, yo creo que digamos, el aliciente para un contable que domine la fiscalidad es precisamente que puede ser una persona muy valiosa desde el punto de vista profesional, porque digamos que el manejo de las herramientas contables, eh, la contabilidad es más estándar, se mueve menos, digamos, que, por ejemplo, la fiscalidad. Entonces, se valora la contabilidad, lógicamente, una persona que maneje bien, pero una persona que maneje y esté bien y esté muy actualizada al día en las cuestiones fiscales y en aquellas deducciones, bonificaciones, todo aquello que le va a ahorrar dinero a la empresa, pues un profesional que puede estar ampliamente valorado, no solo en la empresa, sino también en su entorno laboral. Estupendo, Manuel. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos aclarado tantísimas dudas que tenemos sobre esta operación que, como hemos comentado, es bastante compleja. Te agradecemos sobre todo la claridad que tienes, la pasión que le pones, porque se nota que es un tema que dominas y que te gusta, y ojalá pudiéramos contar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Estupendo. Como comentábamos al principio y después de toda esta charla que hemos tenido con Manuel, vemos que las operaciones del cierre contable y fiscal, pues no se pueden resumir en las que se realizan de manera automática por nuestro sistema informático, sino que es un proceso pues, mucho más largo, más complejo, que requiere un estudio y unos conocimientos elevados. Es normal que al contable pues, se le exijan estos conocimientos para poder realizar este tipo de operaciones. La formación en este ámbito, como hemos comentado, pues es fundamental. Esperamos que la participación de Manuel pues haya servido para resolver todas las dudas que tengáis y ojalá también os haya despertado la curiosidad en este tema y os animéis a formaros en este ámbito que seguro que va a suponer una oportunidad interesante a nivel laboral. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, pues recordar que en INEAF Hablando os esperamos pues, para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como Manuel en todo tipo de temas jurídicos. Un saludo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.